Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera contarles que hemos tenido un campamento con familias que ha sido una preciosidad y que el tema, que ha estado como de trasfondo, ha sido El Señor de los Anillos. Y quisiera comentarles algunas ideas como claves que nos han ayudado muchísimo. A ver, el campamento tiene pues charlas, temas, oraciones, pero también excursiones, gincanas, juegos. Uno de los días nos disfrazábamos pues de estos personajes. Cada año hacemos pues como una ambientación. En este campamento de familias de Peregrinos de María, un año hicimos pues de gremios medievales y este año estamos haciendo El Señor de los Anillos. Unos se disfrazaban de hobbits, otros de elfos, otros de enanos, y a mí me ha tocado disfrazarme de Gandalf, que me encanta este personaje. Bueno, todo tiene un sentido. Uno puede pensar, pero vamos a ver, El Señor de los Anillos pues es una obra literaria, sí, claro. Es una obra literaria de Tolkien que dice, el autor, El Señor de los Anillos es por supuesto una obra fundamentalmente religiosa y católica. Esto en una carta en 1953 a un amigo. Dice él también a una seguidora, a una admiradora, que le pregunta sobre su vida. A él le incomodaba un poco hablar de su vida, ¿no? No le gustaba mucho. Pero hay un momento en que dice este párrafo, en 1958, hay unos pocos hechos fundamentales sobre mi vida que por secamente que se expresen son en realidad significativos. El que es más importante es que soy cristiano, lo que puede deducirse de mis historias, y católico, apostólico y romano por añadidura. Este es Tolkien. Por tanto, El Señor de los Anillos es una obra catequética para anunciar el Evangelio. Hay un hecho real que marcó esta historia del Señor de los Anillos y es una cena que tuvo Tolkien el 19 de septiembre de 1931 en Oxford. Se juntó con un agnóstico llamado Jack, un católico huérfano, que es Tolkien, y un anglicano, y se ponían a hablar de los mitos, que les encantaba este tema. Y hay un momento en que este tal Jack dice, pero vamos a ver, los mitos, ¿para qué vamos a seguir hablando si son mentira? Y entonces Tolkien responde, no, contienen un reflejo de verdad, facilitan la comprensión más profunda de las cosas. Es muy hermoso cómo explica todo esto, que es un gran experto. Diego Blanco tiene un libro también sobre ello, y él dice que es como las parábolas. Jesús, para hablar de cosas muy profundas, emplea parábolas. O también como los cuentos de hadas, por supuesto, antes de que nos los cambiaran, ¿no? Porque ahora con historias como Crepúsculo, en que los vampiros parece que son los buenos, ¿no? O Cruella o cosas así, ¿no? Nos están cambiando los cuentos y hay que estar atento. Pero Blancanieves, con esa bruja que tiene envidia y que te da una manzana y que al final un príncipe con un beso te despierta, ¿cuánto recuerda a Satanás, que en el Génesis, con una manzana, quiso meter en un sueño engañoso y al final un príncipe, Jesucristo, con el beso del Espíritu Santo, te transforma y te vuelve a la vida, ¿no? Es muy hermoso ver estas comparaciones en estas claves, o por ejemplo Caperucita Roja. Si tú vas vestida mal por un sitio malo, un bosque cerrado, pues es muy fácil que entre un lobo, un depredador, ¿no? Y con muy poquitos signos estás diciendo a los niños el peligro que son determinadas cosas. O los tres cerditos, ¿no? Que uno construye la casa de paja, otro, ¿no? Y entonces San Pablo en las cartas se habla de eso. Según cada uno construya, así resistirá a la prueba del fuego. Bueno, pues los mitos, viene a decir Tolkien, no son mentira, sino que estamos hablando de realidades muy profundas que se manifiestan de esta manera. Bueno, pues el hecho real fue que esa cena del 19 de septiembre del 31, este tal Jack terminó diciéndole, hombre, pues la verdad es que me gustaría que me escribieras todo eso, ¿no? Y fruto de esa conversación es El Señor de los Anillos, que escribe de este modo como mítico, inventándose una historia que muy fácilmente llevará a la conversión de muchas personas, entre ellos a este tal Jack,
que fue definitivamente convertido al catolicismo, y su nombre es C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia. Son muchas las personas que leyendo El Señor de los Anillos han visto reflejada la verdad de sus propios corazones y les ha servido para entender, por ejemplo, que no son los culpables de todo, que hay un anillo, en definitiva, que tenemos una herida del pecado original y hay un malvado, Satanás, ¿no? Es muy bonito como cuenta este Diego Blanco su conversión, cuando él, sintiéndose pues muy malo, aislado en su cuarto, se sentía el culpable de todo, y cómo El Señor de los Anillos, esta lectura de este libro, le hizo entender que él no era el culpable de todo y que se podía vencer el mal, ¿no? Y de esta manera también la tentación del suicidio, de la desesperanza. Es muy bonito también a este respecto conocer la fe de Tolkien. Él nace el 3 de enero de 1892 en África, en el seno de una familia baptista. El padre Arthur morirá joven y la madre, Mabel, vuelve a Inglaterra en 1900. Se convierte al catolicismo, pero la familia baptista le abandona. Dice, mira, elige cualquier religión, pero el catolicismo no. Y el padre, un sacerdote, el padre Francisco Javier Morgan Osborne, por cierto, nieto del fundador de las bodegas español, sacerdote oratoriano y párroco en Birmingham, este padre Francisco Javier Morgan, que le llamaban Curro, les acoge. Imaginaos lo que es en 1900 una viuda que se ha quedado sin familia, sin trabajo, les acoge y les educa. Mabel muere, la madre, por los desprecios. Durante 4 años morirá al final como de tristeza, ¿no? Porque no le han querido acoger al hacerse católica. Y por eso Tolkien diría que es mártir. Y de algún modo le llega a Tolkien esta fe martirial, ¿no? Estar dispuesto a seguir a Cristo en la fe católica, aunque te cueste la misma vida y el desprecio de todos, ¿no? Este padre Francisco Javier Morgan fue alumno de St. John Henry Newman, este anglicano que se convirtió al catolicismo. Algunos han hablado de él como si fuera progresista o no sé qué. No es progresista, es un santo fiel. Lo que pasa es que él, por motivo ecuménico, creía que no era oportuno definir la infalibilidad pontificia. Él creía, de hecho, uno de los escritos que el Papa Benedicto comentaba, que le fundamentaban para hacerse católico, era la evolución homogénea del dogma, cómo la misma verdad, gracias también al papado y al magisterio, se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos sin contradicción, por supuesto, evolución homogénea del dogma. Por tanto, si él decía no hablar de la infalibilidad pontificia en ese momento, no era porque no la creyera, sino porque decía que para los protestantes quizá esto no era conveniente por la cantidad de conversos que estaba habiendo del anglicanismo al catolicismo. Nada que ver esto, que puede ser que no fuera acertado, o sí, ¿no? En ese momento y en esa circunstancia, nada que ver con los modernistas y liberales que querían negar la infalibilidad pontificia por otras razones, ¿no? Bueno, pues este St. John Henry Newman fue el profesor y mentor de este padre Francisco Javier Morgan, que fue como el padre, porque no solo fue padre espiritual, sino que al final fue el tutor, fue el heredero, el que tenía que cuidar de Tolkien. Fijaros qué hermoso, ¿no? De una madre martirial y de un sacerdote que le cuidó, que le acobijó cuando quedó huérfano de padre y madre. Bueno, pues es muy hermoso ir viendo las comparaciones que tiene con nuestra fe este libro del Señor de los Anillos, que hemos ido desgranando a lo largo de los días del campamento. Y no sé si me dará tiempo a terminar hoy, creo que no, pero si no, pues el siguiente programa también lo dedicaré porque creo que nos puede ayudar. Todos sabéis que el Señor de los Anillos hay una clave que es el anillo. El anillo, que es un anillo de poder, ¿no? Es un arma del enemigo, que en realidad el enemigo siempre es Satanás, ¿verdad? Y que lo que hace es corromper a las personas que tienen el anillo. El anillo tiene como unos efectos, ¿no? Por ejemplo, que te hace invisible y que te hace como de un modo falso salir de la realidad. Tú estás viendo una realidad que te parece incómoda, ¿no? Y tienes miedo a sufrir en esa realidad y te hace como cambiarla, ¿no? Pues si te parece un esposo que tienes horrible, pues te parece maravilloso, el trabajo durísimo, pues te parece mejor. Bueno, es como vivir en la mentira.
En definitiva, es la concupiscencia que tenemos por el pecado original, un anillo recibido, ¿no? Que Frodo lo recibirá de su tío, que hace también de padre adoptivo, en realidad recibido de nuestra familia, ¿no? Recibido en concupiscencia por el pecado original, y que tiene mucho que ver con el miedo a sufrir, ¿no? Con el miedo a sufrir. Ahora veremos la carta a los Hebreos. En el Silmarillion, que es el libro anterior al Señor de los Anillos, hace como una historia en la que va haciendo comparaciones. Le llama Eru al Dios único, Melkor a Satanás, que es vencido, Morgoth, Nangüe a San Miguel, es la lucha que sale en Apocalipsis 12, y Sauron el Grande, señor oscuro de Mordor, es un súbdito de Melkor, como que Melkor, Satanás, ha sido vencido, y Sauron el Grande, que es el malo, es un demonio súbdito de Melkor, que ya había sido vencido. Pero en definitiva lo que quiere decir es un demonio para ti y para mí. Todos nosotros tenemos demonios que nos están intentando atacar. Y el arma del demonio es el anillo. Fijaros que el anillo podría venir descrito en Hebreos 2, 14, 15. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos: por el miedo a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Por el miedo a sufrir, por el miedo a la muerte, ¿no? Sometidos a esclavitud. Entonces, es ese ponerse el anillo para salir de esa situación, ¿no? Pues tú y yo, querido oyente, cada uno de nosotros nos hemos puesto ese anillo muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos mentido para no perder amigos, ¿no? Para no quedarnos en soledad, ¿no? Mentido para no parecer pobre o no serlo, por no recibir castigo, ¿no? Pues has roto un jarrón siendo niño y viene tu padre quien ha roto el jarrón y entonces intentas hacerte invisible y decir que no has sido tú y le acusas a tu hermanita. Y ahí entra toda la concupiscencia, ¿no? De la violencia, de la mentira, de la envidia. ¿No? Es lo que en el Génesis Satanás metió, esa duda de Dios, cuando dice, no, Dios sabe que si coméis seréis como Él. Es como si dice, si comes de la manzana no morirás, porque yo te cuidaré, ¿no? Es como la mentira del anillo, serás como Dios. Y ese anillo lo tenemos metido en el alma por la concupiscencia después del pecado original. Y me parece un modo curioso, ¿no? De meternos en una aventura. Hay que deshacerse del anillo, cada uno tiene que luchar contra esa concupiscencia. Y dirá Tolkien que hay 3 elementos con los que el diablo ha forjado el anillo. Una mentira, ¿no? Que sería, Dios no te quiere. Si comes, serás como Dios. Como si Él no quisiera regalarte el ser como Dios. Segundo, una prueba, que es el sufrimiento, ¿no? Morir, morirás. Una prueba que tienes que pasar. Una cárcel, el miedo a sufrir. Se escondieron entre los árboles del jardín, ¿no? Vivir en la mentira, esconderse y estar esclavo de esa mentira. Este anillo se disfraza de bondad, como muchas veces Satanás se disfraza de ángel de luz. Pues un fin generoso te va a librar de algo malo, te lleva a una vida sin problemas, ¿no? Pero la realidad es lo que dice el Deuteronomio 32:10. Te lleva a una soledad poblada de aullidos. Es el personaje que sale, que a lo mejor lo han visto algunos en la película o lo han leído en el libro, que es Gollum, y es la autodestrucción. Dice este Diego Blanco que él escuchaba, estás solo, nadie te quiere, suicídate, ¿no? Como Satanás intenta llevarte a esa soledad y a esa muerte. Mateo 6:21 nos dirá el Señor, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro es tu egoísmo, tu orgullo, esa soledad, ¿no? El no querer sufrir, si ese es tu tesoro, pues si tu tesoro es una vida cómoda, sin lucha, ¿no? Pues como puede ser pues un ambiente de burguesía liberal, no me compliques la vida, ¿no? No me compliques la vida, déjame en la comarca, ahí están los hobbits, ¿no? Al margen de todo, como si no hubiera batalla, ¿no? Y todos nosotros tenemos batalla, hay una lucha contra el dragón, contra esta serpiente antigua, y tenemos que combatir, ¿no? Dice en esta mitología de Tolkien que había hecho ese Eru, ese dios único, otros anillos para el bien. Fueron creados 3 anillos para los reyes elfos, 9 para los hombres mortales. Fijaros que es bonito que los elfos son como esa raza, ¿no? Que en definitiva es la cristiandad. Son los cristianos que han sido fieles durante siglos, ¿no? Para los hombres mortales, los Nazgûl, otros 9 anillos para ellos,
y 9 anillos para los señores y 7 anillos para los señores enanos. Y todos han caído bajo el anillo único del mal, excepto los anillos de los elfos, ¿no? Hay elfos que todavía conservan esos anillos para el bien, creados para evitar el deterioro y frenar la fatiga del mundo, dicen Tolkien, y plantean una respuesta al sufrimiento, la muerte basada en la misericordia, en la bondad y en la belleza. Es bonito que Tolkien no emite juicios morales negativos, ni de los Nazgûl, ¿no?, que son 9 espectros que portan 9 anillos de los hombres vendidos ya al poder del Señor Oscuro, ni de Frodo cuando se pone el anillo, ni de Sam, ni del mismo Gollum. La culpa, él tiende a decir, es del anillo. Esa es la buena noticia. Cristo ha vencido al miedo a la muerte. Dirá 1 Corintios 15, ¿dónde está, muerte, tu victoria? Me parece muy importante entender la llamada que hará Gandalf desde el principio para salir de la comarca. Sal de tu tierra. Nosotros somos peregrinos en medio de este mundo. Nuestra patria es el cielo y tenemos que caminar. La comarca, ahí viven los hobbits como hombres pequeños que aman la paz y la tranquilidad y odian lo que la turba, y son expertos en huir. Es una paz ganada por otros, ¿no? A finales de la primera edad de la Tierra Media, Sauron es derrotado por hombres y elfos. Los Valar, que son ángeles preocupados por la Tierra Media, condenada a la oscuridad, si no se les ayuda frente a Sauron y el Anillo Único, dicen que les ayuda a Eru y envía a los magos, los Istari. Entre ellos tenemos a Gandalf, que es cálido y vivaz. Era su espíritu porque era el enemigo de Sauron, oponiendo al fuego que devora y marchita el fuego que anima y socorre en la desesperanza y aflicción. Alegre, bondadoso, está siempre contra el mal, es humilde y muy amado por los humildes. Es muy bonito la descripción de Gandalf. Es un misionero, un consagrado en una orden. Es peregrino, itinerante, catequista, guerrero con báculo, sacerdote, obispo, porque lleva así como ese gorro en pincho y está continuamente llamando a la conversión. Y él dice, hay que moverse, venga, hay que echar el anillo al fuego. Y los hobbits, ajenos a esa batalla como muchas veces nosotros, ¿no? Frodo como que le cuesta, pero al final ha escuchado las historias de Bilbo, su padre adoptivo, su tío, y Gandalf le anuncia, ¿no? Tienes que vencer, tienes que salir. Tienes el anillo. ¿Cómo ha llegado a mí? Heredado. ¿Qué debo hacer? Sal de tu tierra. Destruye el anillo. ¿Por qué yo? Has sido elegido. ¿Por qué? Porque has de destruir el anillo antes de que el anillo te destruya a ti. Fijaros que me parece como precioso todo este anuncio para nosotros, ¿no? Sal de tu tierra. Muchas veces tenemos que ir como a un país extraño y nos encontramos con las fuerzas del mal, con los demonios, con nuestras propias pasiones. Los orcos representarán también las propias pasiones. Y uno tiene que ir bajo la bandera del enemigo. Dice así esta canción. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Señal volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que a ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Señal volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Es la batalla que tenemos. Hay unos Nazgûl, unos jinetes negros de aspecto siniestro. Son siervos del Anillo Único, 9 espectros, que en definitiva son los 7 pecados capitales. Dice, ¿son 9 espectros? Sí. 9 Nazgûl, sí. Porque San Gregorio Magno separó, unió la gula y la ebriedad, y la pereza y la tristeza. Pero nos persiguen continuamente. Frodo es tentado de ponerse el anillo para huir de los Nazgûl y se libra
ante las risas y cantos de unos elfos. Sobremesa tradicional que es providencial para volver otra vez, no esa cristiandad medieval de la primera evangelización. No pretende una visión romántica de un peregrinar ni mágica, sí una humildad. Solo no puedes. Necesitas una comunidad, necesitas un ambiente. Y hay 3 enemigos. El bosque viejo, que en definitiva es el mundo, dice que un pesado sopor crece la sensación de hostilidad cuando entramos en ese ambiente mundano. El señor oscuro, que en definitiva es un demonio, y el cuchillo de Morgul, que es la carne, los 3 enemigos del alma. Hay un árbol, sauce, que los atrapa en un momento cuando están yendo a llevar el anillo, y Frodo ante el miedo grita. Es la oración, Salmo 34, cuando el pobre grita al Señor, le escucha y le salva de todas sus angustias. Y aparece un personaje en el bosque, Tom Bobadil. Es un personaje misterioso, extravagante, mezcla de loco, payaso y caballero andante, que acude en ayuda y les rescata con una canción, una especie de exorcismo, y les lleva a su casa aislada en el bosque. Sería como la necesidad de hacer ejercicios espirituales. Este Tom Bobadil tiene un matrimonio idílico, es la esponsalidad con Cristo, y sobre él el anillo no tiene poder, es el monje. Serían las carmelitas descalzas, los monjes benedictinos. Tendrán varios ejercicios, varios retiros a lo largo del camino a Mordor, pero han de volver siempre al camino. Qué bonito es ver como si fueran los locos por Cristo. Allí habrían tenido la tentación de las riquezas, paran a descansar en las quebradas de los túmulos, es el ídolo del dinero. Son tumbas de reyes antiguos y capitanes de hombres, y les apresa un tumulario y les mete en una tumba y les llena de coronas, anillos y cadenas de oro. Todo esto te daré si te postras y me adoras, ¿no? Dirá Satanás. Vuelven a llamar a Tom Bobadil, les libra de todas esas ropas y joyas y les recuerda el amor verdadero, la unión y la risa. Este monje les dice que dejen las riquezas sobre una roca para quien las pueda necesitar. Es la limosna. También llegan allí a una posada y la voz de un desconocido, que será Cristo. Es lugar de descanso, comida, tertulia con amigos, compartir arrobas de sal. Frodo debe entretener con canciones y anécdotas de la comarca a unos desconocidos. Está apurado, está pensando en ponerse el anillo. No se da cuenta que al ponerse el anillo es visto por el enemigo, por Sauron, por Satanás, ¿no? Y se muestra su debilidad. No hay que jugar con la tentación. Trancos, que es Aragorn, le revela los peligros y los atajos. Que vienen los jinetes negros. Parece un viejo cansado, pero en realidad es un rey llamado a reinar. Detrás de Aragorn está también, de algún modo, no es exacto, pero está la figura de Cristo. El Hijo de Dios es el que se deja llevar por el Espíritu de Dios. Él les va hablando, ¿no? A veces no conoces su voz, pero el buen pastor sí conoces su voz. Es amigo de Gandalf y tiene que recuperar un trono que le pertenece. Gandalf ayudará a los hobbits a reconocer a Aragorn con una carta en la que dice que es oro que no reluce. Hay que aprender a buscar ese oro, ¿no? El brillo falso de este mundo. Hay cruces y pruebas en el camino. El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo. Y a la vez, nuestro protagonista Frodo tendrá una herida en la carne, un puñal que le atraviesa. Y está hablando de la tentación de la carne, de la debilidad. Es herido. Esto al final le hará más fuerte. Aragorn, como el buen samaritano, trata de curar a Frodo con unas hojas en agua hirviendo. Es como esa posada del buen samaritano, que Jesús es el que nos libra. Bueno, tiene muchas comparaciones hasta que lleguemos a deshacernos de ese anillo, a vencer la concupiscencia y a vencer a Satanás. Pero me parece hermoso que contando estas historias como cuentos podamos también evangelizar. Ha sido un regalo inmenso este campamento. Doy muchas gracias a Dios por el ambiente de alegría, disfrazados y haciendo este combate contra el mal, contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre que nos regale esa victoria. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.